Saludos. Titulamos este vídeo Phi, Sabiduría Máxima, Electromagnetismo, Alteración 8, ABC 36. Hacemos este vídeo en un contexto de día 28 de enero del año 2022, en situación de cumplimiento de una agenda externa oscura. Y en relación con esta agenda, en esta fecha concreta, en este día concreto que hacemos este vídeo, nosotros consideramos que es posible que se esté produciendo un trasvase de un plan A a un plan B. Un plan A sería, mediante el engaño, pues llevar a una mayoría pues a la posesión realmente de su alma. Tenemos que decirlo claramente, a la posesión de su alma. Su cuerpo físico, por supuesto, pero sobre todo lo más importante, su alma. Y ese sería el plan A establecido, y quizás si se producen algunos escollos o dificultades, pues creemos que es posible que se esté haciendo el trasvase al plan B. El plan B pues sería, pues como ya nos muestra toda la historia, pues un enfrentamiento que produzca pues sacrificios, como ya sabrán, pues energéticos para la oscuridad. Entonces nosotros tenemos y queremos compartir que dentro de esta negatividad, porque esta negatividad y este juicio que se está produciendo, realmente un juicio es una separación de unos de otros. Entonces consideramos nosotros que lamentablemente una mayoría está dormida o adormecida o hipnotizada, y otra pues está en proceso de despertar o más despierto. Entonces, ¿cuál sería para estas personas más despiertas y qué es lo que sería un índice de su despertar? Pues simplemente considerar y haber llegado, y ya creemos que cada vez más personas están llegando a esta concepción de que todo lo establecido exteriormente por todos los poderes establecidos aquí pues son negativos, y todos están, podemos decir así, en connivencia o en complot. Es decir, no existen ni países, ni existen tipos de separaciones realmente que son aparentes, porque simplemente es un único poder. Entonces ese es el índice principal, consideramos nosotros, de la persona despierta que ha llegado, precisamente porque se ha producido este desvelamiento, pues ha llegado a esa convicción. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar realidad. Solamente existe un poder exterior, y siempre hacemos recalcar la palabra exterior, que lo domina todo. La persona que aún crea en la división de partidos políticos o de buenos y malos, ideologías, etcétera, pues para nosotros esa persona aún sigue dormida. Entonces, dentro de ese conocimiento, de ese despertar, que es lamentable y es doloroso, evidentemente, pues existe una satisfacción, que es lo que nosotros queremos también compartir en todos nuestros vídeos, no solamente mostrar lo negativo, que es muy evidente ya para los que están despertando, sino que existe también lo positivo, de que existe un poder interior que nos dice a nosotros y al discernimiento de cada cual que aplique este discernimiento que le ha dado la fuente realmente y lo posee de modo innato, de que el ser humano es precisamente lo que nos ocultan, que es el centro de esta dimensión y el equilibrante de esta dimensión, y que al final de todos estos reseteos y ciclos pues siempre la categoría humana vuelve a emerger. Eso es lo que nosotros queremos también dar esta explicación y esta comprensión, que lo consideramos muy importante. No solamente ver exactamente el dolor que supone pues todo este distanciamiento de lo que considerábamos que era verdadero en esta vida. Y este vídeo concreto vamos a aterrizarlo en tres partes. Una parte primera será una introducción sobre cómo nosotros hemos llegado a esta concepción de cómo es el cosmos, su funcionamiento y nuestro lugar y nuestra función aquí, que eso nos da empoderamiento porque somos el equilibrante de nuestra dimensión. Y entonces en esta introducción, que lo vamos a decir también,
que realmente esta concepción que nosotros estamos compartiendo pues es fácil pues de adquirir y de enseñar realmente. Después, un punto número 1, recordar un vídeo anterior lo que son, pues precisamente la diferencia principal entre el magnetismo natural, que es el que ordena esta realidad que tenemos aquí en esta bella imagen. Esto es la naturaleza, ese es el magnetismo natural, en contraposición con el magnetismo artificial y negativo. Y lo que hemos dicho de hemos hablado de las líneas magnéticas que nos tenían y nos tienen a la mayoría pues equivocado, incluso en ese concepto de cómo se mueven las líneas magnéticas que mueven las brújulas y organizan toda esta realidad, y lo hacen todo mediante el título de esta serie, que son espirales phi, que es la sabiduría máxima. Entonces, las líneas magnéticas, y también recordar el sentido de perpendicularidad. Y después un punto segundo que nosotros vamos a explicar, vamos a hacer un recordatorio del electromagnetismo que nos ofrece la oficialidad. La explicación y descripción, porque más que explicación lo que hace es una descripción, pues esta oficialidad mediante un vídeo que nos sirve a nosotros para que la persona lo vea, porque ahí te hace un resumen descriptivo de lo que se considera la oficialidad electromagnetismo. Pero nosotros vamos precisamente a desacreditar ese vídeo y esta enseñanza. Lo vamos a desacreditar porque queremos compartir que solamente teniendo el modelo verdadero, que es el electromagnetismo que decimos nosotros natural, pues podemos entender y comprender lo que no nos quiere decir el electromagnetismo artificial, que nos engaña, pero a efectos prácticos sí es verdadero, porque todas sus transformaciones de toda esta tecnología eléctrica, pues esa evidentemente es verdadera. Es verdadera, pero nosotros decimos que es negativa porque es un desangramiento de la fuerza etérica, de la dimensión y por ende del ser humano. Entonces, en relación con esta introducción, nosotros queremos decir que toda nuestra teoría que nosotros hemos descubierto y estamos compartiendo, pues este funcionamiento de este cosmos y nuestra función en esta dimensión, tenemos que decir que realmente es todo sencillo y todo profundo, y la persona que esté siguiendo nuestro canal pues irá comprobando que en realidad siempre estamos hablando de lo mismo. Nosotros no estamos complejizando, sino estamos siempre simplificando y llevando al mismo esquema. Y entonces, ¿cómo hemos llegado nosotros a esta comprensión? Pues lo decimos, hemos llegado a esta comprensión que estamos compartiendo al considerar desde un principio, y subrayamos desde un principio, la acción de un factor imperceptible, ni más ni menos, imperceptible pero existente y real. Y entonces, al tener nosotros en cuenta este factor y desde el principio y en un sencillo esquema como el que tenemos aquí, realmente, pues entonces nosotros progresivamente hemos podido ir encajando poco a poco todas las piezas del puzzle de comprensión, pero una comprensión básica. No quiere decir que nosotros lo sepamos todo, pero lo básico y fundamental y verdadero que nos sirve de modo vital, eso sí, eso es lo que nosotros queremos estar compartiendo, que es realmente sencillo y profundo y fácil de enseñar y fácil de captar. Hasta por un niño de 7 años se le explica y lo capta. Y entonces, en relación con esa posición que nosotros compartimos, que es desde un principio contar con este factor, pues tenemos que decir que las otras teorías, por ejemplo, sobre el cosmos, como que tenemos aquí, teoría heliocéntrica, teoría plana, teoría celular cóncava, pues ellos no consideran desde un principio como nosotros este factor. Ahora bien, la mayoría sí lo considera de una u otra forma, pero lo considera al final. Lo considera al final porque todas estas teorías pues comprueban que realmente esto no es un caos, esto es una ordenación perfecta en cualquiera de las teorías. Entonces, por eso ellos al final, la mayoría, pues llevan, muchos de ellos llegan a la convicción de que tiene que existir una fuente o un creador que sea el ordenador, pero lo hacen al final. Y entonces, como lo hacen al final, pues simplemente se puede convertir en una cuestión de fe. Y porque entonces eso nos diferencia a nosotros de todas estas teorías, que nosotros contamos con ese factor desde un principio, y por eso
tenemos esta comprensión que queremos compartir. Y tenemos que decir que esta enseñanza que estamos compartiendo, y esto estamos haciendo un resumen de nuestra iniciativa, pues esto es un primer aprendizaje que es necesario para acercarnos a la verdad. Y ese aprendizaje inicial, que es fácil, pues es saber que junto con el mundo material que nosotros percibimos por los sentidos, junto con ese mundo material, pues existe también un factor que no podemos percibir, pero que tiene una existencia real. Ese es el primer paso para poder ir comprendiendo esta realidad y este aprendizaje. Este primer paso realmente nosotros decimos que es fácil de adquirir y es fácil de enseñar. Lo podemos enseñar fácilmente teniendo una conversación simplemente con nuestro hijo o con un semejante de 7 años, que sería decir y dar pruebas sencillas y básicas de que existe este factor, que tiene que existir aunque no lo percibamos por los sentidos. Por ejemplo, podemos percibir el pensamiento de modo directo, no podemos percibirlo. Ahora, ¿existe el pensamiento? Pues por supuesto que existe, y cualquier persona a partir de los 7 años llega a esa comprensión que el pensamiento existe aunque no lo podamos percibir. O también ejemplos sencillos como la transformación y la creación de la vida. Una semilla que tenemos, podemos decirlo, pues es transformada en un árbol. Y entonces ¿cómo se puede pasar de un simple punto semilla a una estructura como un árbol? Pues tiene que haber un factor que sea él la fuerza que lo esté realizando. Ahora, ¿ese factor lo podemos percibir? No, de ninguna manera. Ese factor es imperceptible. Es imperceptible, pero la realidad concreta y material y esa transformación pues nos está diciendo a todo el sentido común que debería enseñarse en todas las escuelas y en todas las universidades este principio básico, que existe un factor imperceptible, pero que es el que fundamenta y en el cual se basa todo lo real y perceptible. Pues esto es en relación con el fundamento de toda nuestra teoría y que cualquier persona puede llegar a ella realmente, porque es fácil. Y este factor que no podemos percibir, ¿cuál será? Pues ni más ni menos será la fuente. Llamémosle fuente, llamémosle el creador, llamémosle Dios, llamémosle como queramos. Entonces, o llamémosle punto cero, como queramos. Y el contar con este factor, como repetimos desde el principio, pues es el que nos aporta la comprensión de que todo está creado mediante un equilibrio dinámico y que el ser humano pues corona y ocupa el lugar central de esta dimensión y que es el equilibrante dimensional. Por tanto, eso debe de empoderarnos. Y esto lo decimos en relación con toda nuestra creación, para que vean que realmente pues cualquier persona pues está capacitado realmente, porque nosotros siempre estamos hablando lo mismo. Entonces ahora en relación con el electromagnetismo, con este recordatorio, pues ya sabemos que lo realizan, lo que también son 2 vórtices o 2 espirales phi, como tenemos aquí, por ejemplo. Y entonces es muy básico y muy importante diferenciar entre este magnetismo natural del magnetismo artificial. Entonces, ¿cuál sería? Ya lo hemos dicho en vídeos anteriores, la diferencia fundamental en que el flujo magnético natural, como el que tenemos aquí de elementos vivos como la piña y el árbol, pues es doble, bidireccional y equilibrante. En cambio, el flujo electromagnético artificial pues es simple y direccional de punto A a punto B, y es un desequilibrante y es un desangramiento real. Y en relación con las líneas magnéticas, pues ya tenemos que recordar que hemos llegado a la convicción de que hasta aquí lo tienen establecido al revés, porque lo que nos tiene establecido es que las líneas de fuerza magnéticas viajan de un polo al otro polo, y nosotros decimos no viajan de un polo al otro polo, viajan desde el centro a los polos. Eso ya lo estamos recordando. Y también estamos recordando, porque esto nos va a servir muy bien para poder interpretar precisamente la acción de la tecnología eléctrica, de que existe una perpendicularidad creativa, y precisamente el movimiento de campos magnéticos
que se intersectan, podemos decir, por esta perpendicularidad, es lo que vamos a ir viendo, que es lo que te produce también realmente la electricidad. Eso lo iremos viendo con más detenimiento en algún vídeo siguiente. Y ahora hemos dicho que vamos a recordar, vamos a hacer un recordatorio de lo que nos dice la explicación de la ciencia oficial establecida, que para nosotros no nos dice la verdad, sino lo contrario, pero evidentemente nos tienen que dar, para su experimentación y sus realizaciones concretas, pues nos tienen que dar verdades, pero verdades realmente totalmente, podemos decir así, desubicadas de la totalidad, y por eso no alcanzamos nunca comprensión. Sabemos cómo actúa, por ejemplo, pulsando botones, pero no sabemos realmente cuál es el significado profundo. Entonces nosotros remitimos que para ver esta explicación actualmente pueden ver este youtuber, este vídeo que tienen aquí poniendo este título, y entonces ahí nos hace una recopilación de lo que dice la oficialidad. Pero ya tenemos que decir que este youtuber en un principio nos habla que la electricidad, el magnetismo, los fenómenos magnéticos son muy abundantes, por ejemplo cuando se nos ponen los pelos de punta, o cuando cogemos por ejemplo ámbar, lo frotamos y entonces unos papelitos se adhieren al ámbar, y que entonces eso es el magnetismo, eso son expresiones del magnetismo, pero no está estableciendo la dimensión fundamental que queremos nosotros diferenciar, que este sería un magnetismo natural si se te ponen los pelos de punta, porque aquí estaría un toroide natural, y este en cambio ya es una artificiosidad, y eso es lo principal, y esto no te lo hace ninguno de estos servidores del control establecido. Y entonces pues te da también una explicación sencilla de la electricidad según el modelo oficial. Te nos pone aquí la electricidad, tenemos aquí que es el movimiento de electrones, como te pone aquí esta partícula que sería un electrón en un conductor. Este movimiento pues es lo que te puede decir que es la electricidad. ¿Y qué sería entonces los electrones? Nos dicen que en la mayoría de los elementos que observamos, como por ejemplo la madera, pues aquí no se produce ese fenómeno eléctrico ni magnético, podemos decir así. Y entonces, ¿qué explicación le da aquí? Pues le da la explicación de que todo está constituido, evidentemente, nos dicen ellos, por electrones, y que entonces los electrones serían como pequeños imanes, como estamos viendo aquí, con su polo norte y su polo sur. Y entonces en la madera, por ejemplo, pues nos dicen la explicación de que no sea susceptible de fenómenos magnéticos ni eléctricos en la madera es que están desorientados, no tienen la orientación norte-sur que tienen, por ejemplo, los imanes. Esto es un imán mayor, entonces nos dice que todos sus imancitos, que serían los electrones, que serían como pequeños imanes, vamos a decirle imancitos, pues estos sí están ordenados, estos sí están orientados, norte y sur, pero estos están desorientados, y entonces por eso nos dice la explicación de que por eso aquí no es susceptible de magnetismo y electricidad, mientras que este otro en el imán, sí, esa es la explicación que nos da, pero eso no es explicación realmente. Entonces nosotros decimos que un imán es un campo magnético. Un imán es un campo magnético. Entonces, en lugar de explicar lo que es precisamente ese campo magnético, o lo que representa un imán y un campo magnético, en lugar de eso, pues, y de esa manera, si se explica y se le da comprensión, pues se podría después explicar precisamente lo que es la electricidad, porque la electricidad estaría en relación en función del campo magnético. Bueno, pues en lugar de eso, él simplemente lo pretende explicar, como mucha ciencia oficial, mediante fenómenos eléctricos, mediante pequeños imanes, que es lo que te explica de aquí. Pequeños imanes, electrones que están orientados o están desorientados. Nosotros decimos, esto es un argumento circular que está vacío de comprensión. Esto es semejante a querer explicar una manzana diciendo que está constituida por muchas manzanitas. Eso no explica nada. Explicar una manzana tendrías que decir su constitución, las fuerzas que la organizan, etc. Y no decir que simplemente está constituida por muchas manzanitas. Por tanto, esto para nosotros no es ninguna explicación. Entonces, nosotros decimos que nuestra realidad está
formada por campos electromagnéticos que establecen diferentes niveles que están separados y opuestos entre sí. Eso es lo que nosotros afirmamos. Toda la realidad son campos electromagnéticos o toroides dentro de toroides, como quieran llamarlo. Y ahora, una separación muy destacada, como hemos dicho, que todos están realmente ordenados y separados unos de otros, realmente, una separación muy destacada sería el estrato mineral que tenemos aquí, el estrato mineral frente al estrato biológico, que todo esto sería el estrato biológico, que lo hemos compartido ya. Aquí sería éter, sería gases, de modo biológico sería reino animal, reino vegetal y agua. Todo esto sería estrato biológico y este sería estrato mineral. Pues esto existe una separación muy tajante. Y decimos que los imanes corresponden al estrato mineral, los imanes corresponden a este estrato, mientras que la madera que tenemos aquí, esta madera, pues pertenece al estrato biológico, pertenece a este estrato biológico, y por eso no actúa o es afectada por un imán. Por eso no actúa o es afectada como un imán la madera. Y esa es la real explicación. Y eso, si quieren, vean este vídeo aquí. Imán gigante de 500 kilos de fuerza reacciona a la sangre. Entonces, decimos que entonces la madera no actúa o es afectada como un imán porque no actúa porque esté formada por electrones imancitos que están desorientados. No, esa no es la razón. Sino porque su magnetismo biológico, que es el biológico, es diferente y opuesto al magnetismo mineral de los imanes. Igual que nuestro magnetismo biológico del ser humano es distinto al magnetismo de los imanes. Y lo mismo le ocurre no solo a la madera, le ocurre, por ejemplo, a otros elementos que son de ese estrato distinto al mineral, como por ejemplo los tomates, el tabasco, el tocino y la sangre. Y en este vídeo verán que acercando un imán, pues la sangre se separa. O mejor dicho, la sangre separaría a ese imán porque lo repele, porque cada uno tiene su campo propio magnético, realmente. Y entonces esa es la real explicación y no la de los imancitos, porque si la explicación del magnetismo fuera que son electrones imancitos orientados o desorientados, pues entonces podríamos preguntarnos, pues si es así, ¿por qué un objeto de hierro es atraído por los dos polos de un imán? Porque entonces supondría que un objeto de hierro pues tiene muchos imancitos que unos indicarían que todos estarían orientados con la correcta inclinación de polo norte y polo sur, y entonces si lo acercas a un imán, pues entonces ese objeto de hierro que está con esa estructura orientada de sus imancitos, pues tendría que ser atraído o bien por el polo norte del imán o bien por el polo sur del imán. Pero resulta que es atraído por los dos. Entonces, ¿de qué nos sirve esa explicación de la ordenación o desordenación de estos imancitos electrones? O sea, no es coherente como cualquiera persona puede, aplicando su discernimiento, descubrir. Entonces nosotros toda esta cuestión la simplificamos y la profundizamos, sencillamente. Y entonces nosotros decimos, la realidad físico-material toda está formada por campos magnéticos. Campos magnéticos, los cuales nosotros, la composición y la función es lo que estamos compartiendo realmente. Entonces eso es la realidad físico-material, campos magnéticos. Ahora, ¿y la electricidad? Pues la electricidad son simplemente descargas energéticas de los campos magnéticos. Con estos dos conceptos lo entendemos todo. La electricidad son descargas energéticas de los campos magnéticos. Y realmente pues esto es podemos decir así, una pérdida. Y a eso, pues como a eso no quieren los servidores de Lucian que lleguemos, pues por eso precisamente nos hacen todas estas retorcidas teorías. Simplemente todos son campos magnéticos. Y la electricidad, pues descarga de ese campo magnético o desangramiento de ese campo magnético. Entonces este youtuber pues nos ofrece en ese vídeo una explicación del electromagnetismo, pero no es una explicación, sino más bien es una descripción, porque él no da explicación, él te va describiendo todo lo que se ha ido gestando y de una manera interpretativa según le interesa a la oscuridad. Entonces, según el modelo electromagnético oficial expuesto, es lo que realiza.
y expone el desarrollo histórico oficial de este descubrimiento del magnetismo y la electricidad, es decir, el electromagnetismo con estos personajes, que para nosotros toda esta historia también está muy, podemos decir así, muy direccionada realmente, pero se le da pues esta explicación, se le da en ese vídeo se le da esa explicación. Nosotros de todo ese desarrollo que él realiza, solamente en este vídeo vamos a tratar el experimento de Oersted que tenemos aquí, el experimento de Faraday que tenemos aquí, porque consideramos que son quizás los más representativos. Entonces, en estos dos experimentos, en el de Oersted, que aquí pueden ver la oficialidad, lo que nos dice en 1820, etcétera, se lo pueden leer, pues simplemente aquí demostró que hizo pasar una corriente eléctrica, y entonces esta corriente eléctrica al pasar pues movió esta brújula. Por tanto entonces pues dedujo con certeza que la electricidad pues está relacionada con el magnetismo, porque movió esa brújula, y entonces de ahí pues empezó el nacimiento del electromagnetismo. Este es un punto inicial, y un punto culminante, casi culminante podemos decir, es pues Faraday. Entonces, porque entonces esta relación, ¿cuál sería entonces la conexión entre el magnetismo y la electricidad? Pues Faraday pues, es el que nos la cuenta, aquí lo pueden ver. Esto está establecido por la oficialidad, sería la inducción electromagnética. ¿Y qué explicaría? Pues explica cómo un campo magnético cambiante, como el que tenemos aquí, puede producir una corriente eléctrica, y a la inversa, una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Y entonces esto es fundamental para entender pues todo el mecanismo artificial del electromagnetismo vampirizante aquí establecido. Entonces, sencillamente, pues una espira que tenemos aquí, pues hacemos pasar una corriente eléctrica, y entonces aquí se forma un campo magnético con un polo norte y un polo sur. Y entonces, en este mismo campo magnético que podemos tener aquí, si a su vez ahora cogemos otro campo magnético que es un imán y hacemos movimiento dentro de él, moviéndolo sucesivamente, pues entonces produce descargas eléctricas. Y eso es, podemos decir así, el fundamento de todo el sistema electromagnético aquí. Pero todo es artificial. Y entonces lo que realiza este youtuber, igual que toda la ciencia oficial, no es una explicación, sino es una descripción de lo que sucede. Porque la pregunta sería, para alcanzar el verdadero conocimiento, ¿por qué se produce la corriente eléctrica? ¿Por qué se produce precisamente esta corriente eléctrica? ¿Por qué una corriente eléctrica en una espira produce un campo magnético? ¿O por qué el movimiento de un campo magnético en el interior del campo magnético de una espira pues produce una corriente eléctrica? Esas serían las verdaderas explicaciones, y eso no te lo dan. No te lo dan en absoluto ninguna ciencia oficial. ¿Y cómo se podría obtener pues simplemente esa explicación? Pues nosotros decimos y afirmamos que solo podemos conocer y entender el electromagnetismo que estamos viendo aquí, artificial, si lo enmarcamos en el modelo del cosmos Tierra toroide que tenemos aquí. Si lo enmarcamos aquí y tenemos que entenderlo, pues entonces es como podemos entender realmente el electromagnetismo artificial, y podremos entender que es una parasitación del electromagnetismo natural, y eso precisamente es lo que no quiere el poder establecido. Entonces realiza muchas realizaciones, como tenemos aquí, mediante movimientos, como hemos dicho, un movimiento de campos magnéticos como imanes, hacen una rotación y te producen la energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas, también mediante centrales térmicas, también rotatorios, campos magnéticos rotatorios. La energía eólica también son campos magnéticos rotatorios formados por imanes, y las centrales nucleares lo mismo. Es decir,
El movimiento de campos magnéticos te produce electricidad. Se recoge esa y se almacena esa electricidad. Esa electricidad nos llega a nuestro hogar. Y después en nuestro hogar, a su vez, lo que era un movimiento que viene a través, que se ha producido esa electricidad, pues esa electricidad cuando llega a nuestro hogar, si enchufamos, pues nos funciona nuestra lavadora o nos funciona nuestro ventilador, porque empieza ahora pues a producir también movimiento. Entonces ese es el procedimiento. Movimiento crea electricidad y electricidad crea movimiento, pero decimos nosotros, es una parasitación y para entenderlo realmente hay que entenderlo en este modelo, que es lo que vamos nosotros a volver a recordarlo en el vídeo siguiente. Entonces, comprendiendo el electromagnetismo natural, que es el que tenemos aquí, podemos interpretar el electromagnetismo artificial y también fenómenos magnéticos que suponen una alteración de este electromagnetismo natural, como por ejemplo esta alteración de frotamiento del ámbar, o también el hilo de cobre que llega y produce electricidad, o también incluso la constitución del agua, que el agua se transforma en vapor realmente. Solamente esto podemos entenderlo bien si entendemos primero el modelo electromagnético natural, porque esto artificial es una parasitación. Por eso nosotros terminamos aquí con regocijo interior de que estamos viendo la realidad simple y profunda de la fuente, su poder verdadero, y cómo una oscuridad, mediante esta alteración de lo natural, mediante toda su tecnología, que no está realizada para el bien de la humanidad, aunque se presente de esa forma, sino que está proyectada para llegar a este punto en el que estamos llegando, que es mediante esa tecnología basada en electricidad, podemos decir así, pues, y en esa energía pervertida, podemos decir así, pues pervertir al interior del hombre y parasitar al ser humano y destruir la mayor obra de la creación, que es el ser humano. Pero eso no podrá tener permanencia, sino que al final sabemos que al final siempre la fuente vuelve a colocar pues un equilibrio mínimo para que su creación siga y permanezca, porque ese es el sentido precisamente de la creación. Terminamos deseando fortaleza para todos en este tiempo de final de ciclo.